En este video vamos a explicar cómo calcular la medida de los ángulos internos de un triángulo. Lo primero que debemos de saber para calcular estos ángulos es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo nos va a dar como resultado 180 grados. Tenemos aquí un triángulo que tiene un ángulo A, un ángulo X y un ángulo Y. Entonces decimos que la suma del ángulo A más el ángulo X más el ángulo Y nos va a dar como resultado 180 grados. Otro dato importante que debemos de conocer es de que si nosotros alargamos cualquier línea de este triángulo, se va a formar un ángulo en la parte de afuera, un ángulo externo en este caso. Nosotros lo vamos a poner como ángulo E. La suma del ángulo interno, que en este caso es la Y, más el ángulo externo, que es la E, también nos va a dar 180 grados. Entonces lo representamos como el ángulo Y más el ángulo E va a ser igual a 180 grados. Estos dos ángulos se les va a conocer como ángulos suplementarios. Siempre que tengamos una suma de dos ángulos y nos dé 180 grados, se le va a conocer como ángulos suplementarios. Tenemos aquí otro triángulo en el cual el ángulo A va a tener una medida de 40 grados. Tenemos un ángulo C que mide 60 grados y tenemos un ángulo X del cual no conocemos la medida. Entonces decimos que la suma del ángulo A más el ángulo C más el ángulo X va a ser igual a 180 grados. Sustituimos los valores. El ángulo A mide 40 grados más el ángulo C que mide 60 grados más el ángulo X que no sabemos cuánto mide, le ponemos X. Esto va a ser igual a 180 grados. Si se dan cuenta, tenemos una ecuación lineal, una ecuación de primer grado, en el cual tenemos una incógnita que es la X. Entonces la vamos a despejar, la vamos a dejar solita para poder calcular su valor. Y nos queda como X igual a 180 grados menos 40 grados menos 60 grados. El 40 grados y el 60 grados estaban del lado de la X con una operación de suma, entonces la pasamos del otro lado con operación contraria, es decir, con resta. 180 grados menos 40 nos da 140 grados y 140 grados menos 60 nos da como resultado 80 grados. Entonces el valor de nuestro ángulo X es de 80 grados. Vamos a realizar la comprobación para ver que estamos correctos. El ángulo A mide 40 grados, más el ángulo C que mide 60, más el ángulo X que mide 80, y efectivamente nos da 180 grados. Vamos a tener otro triángulo cuyo ángulo A va a tener una medida de 4x, el ángulo Y va a tener una medida de 9x y el ángulo Z va a medir 5x. Entonces decimos que el ángulo A más el ángulo Y más el ángulo Z va a ser igual a 180 grados. Sustituimos los valores. El ángulo A mide 4x más el ángulo Y mide 9x más el ángulo Z mide 5x. Esto es igual a 180 grados. Entonces vamos a sumar los términos en x, es una ecuación lineal nuevamente. 4x más 9x nos da 13x y 13x más 5x nos da 18x. Esto va a ser igual a 180 grados. Despejamos a la x, el 18 está multiplicando a la x, entonces pasa del otro lado dividiendo con operación contraria. Y nos queda como x es igual a 180 grados entre 18. Hacemos la división y x nos da como resultado 10 grados. Ok, ya que tenemos el valor de x, nos vamos al ángulo A que dice que mide 4 veces x, es decir, 4 por 10, 40 grados. Nos vamos al ángulo Y que dice que mide 9 veces x, es decir, 9 por 10, 90 grados. Y finalmente con el ángulo Z dice que mide 5 veces x,
es decir, 5 por 10, 50 grados. Realizamos la comprobación y vemos que el ángulo A mide 40 grados, más el ángulo Y que mide 90 grados, más el ángulo Z que mide 50 grados, y efectivamente nos da como resultado 180 grados.